Continuando con las lecciones de química, el día de hoy en este video estaremos explicando las reacciones de óxido-reducción, así como la determinación del número de oxidación. Existen muchos fenómenos a tu alrededor y en tu cuerpo relacionados con los procesos redox, o sea, con las reacciones de óxido-reducción. Por ejemplo, está la oxidación de metales, está la reducción del dióxido de carbono, la oxidación de combustibles y la oxidación de nutrientes. La disciplina que estudia las leyes que rigen los procesos redox y su relación con la producción de electricidad se llama electroquímica. Para poder comprender las reacciones redox, tendremos que comenzar por definir lo que es la oxidación. La oxidación es todo proceso mediante el cual hay una eliminación o pérdida de electrones de un átomo o ion. Y aquí en esta diapositiva tenemos un ejemplo de una oxidación. Esta es una reacción que nos muestra al zinc y del lado de los productos tenemos los dos electrones, mostrándonos que hay una pérdida de electrones. Continuamos definiendo lo que es un agente reductor. Un agente reductor es la especie química que en un proceso redox pierde electrones y por lo tanto se oxida. Continuando con las definiciones, ahora definiremos lo que es una reducción. Una reducción es un proceso mediante el cual hay una ganancia de electrones de un átomo o ion. Y aquí en esta diapositiva mostramos ahora que del lado de los reactivos tenemos la ganancia de los dos electrones. Entonces este es un ejemplo de una reducción. Ahora continuaremos por definir lo que es un agente oxidante. Un agente oxidante es la especie química que en un proceso redox acepta electrones y por lo tanto se reduce. En esta diapositiva mostramos algunos esquemas de los conceptos que acabamos de explicar. Tenemos la semirreacción de una oxidación, es decir, del lado de los reactivos tendremos al agente reductor y del lado de mis productos yo tendré lo que es el producto oxidado más los números de electrones. En mi siguiente semirreacción tenemos un ejemplo de una reducción. Tenemos al agente oxidante más el número de electrones y voy a obtener al producto reducido del lado del producto. El estado o número de oxidación lo vamos a definir como la carga eléctrica que se le asigna a cada átomo que conforma un compuesto. Me indica la cantidad de electrones que podría ganar, perder o compartir en la formación de un compuesto. A continuación, explicaremos las reglas básicas para determinar el número de oxidación. La primera regla nos dice que el estado de oxidación o el número de oxidación de cualquier átomo libre y sin combinar será 0, así como en el caso de las moléculas bioatómicas. Y mostramos un ejemplo. Tenemos elementos no combinados como es el cobre, el aluminio, el argón y la plata. Nos dice que el número de oxidación para cualquier elemento libre sin combinar será 0. Generalmente lo vamos a colocar del lado derecho en la parte de arriba. En las moléculas bioatómicas pasa lo mismo. El número de oxidación para el hidrógeno, oxígeno, cloro y bromo va a ser 0. Siguiente regla. El estado de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en el caso de los hidruros que va a ser de -1. Tenemos el ejemplo de un compuesto que es el ácido sulfúrico. El número de oxidación para el ácido sulfúrico para el hidrógeno va a ser de +1. Están colocados de color verde para visualizarlos. En el caso del hidruro, tengo aquí que este es el hidruro de sodio. Me dice que para
Para los hidruros, el número de oxidación será de -1. Entonces, en este caso, el número de oxidación para el hidruro será de -1. El estado de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos va a ser de -2, a excepción de los peróxidos, que va a ser de -1. Y cuando se encuentre unido al flúor, el número de oxidación será de +2. Por ejemplo, tengo el peróxido de sodio. Para los peróxidos nos dice la regla que el número de oxidación del oxígeno va a ser de -1. Aquí, cuando el oxígeno se combina con el flúor, también me dice que el número de oxidación va a ser +2. Entonces, en este caso va a ser +2 el número de oxidación para el compuesto. Siguiente regla. Dice, en los iones simples, cationes y aniones, el estado de oxidación es igual a la carga del ion. Por ejemplo, tengo ejemplos de cationes y de aniones. En el catión del cobre, el número de oxidación debe de ser igual al catión, entonces será de +2. El catión del sodio va a ser de +1. Para el caso de los aniones, tengo que el cloro es -1, entonces el número de oxidación será -1. Para el azufre tengo que el anión es de -2, entonces el número de oxidación será -2. En las moléculas neutras, los estados de oxidación de todos los átomos deben sumar 0. Entonces podemos concluir que la suma algebraica de los números de oxidación de cualquier compuesto debe de ser 0. Y tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo del ácido sulfúrico. Para determinar el número de oxidación, lo primero que tengo que hacer es sacar los elementos que me conforman al compuesto. Por ejemplo, tengo que es hidrógeno, tengo que es azufre y tengo al oxígeno. Después voy a colocar el número de átomos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo 2, colocamos el número 2. ¿Cuántos átomos de azufre tengo? Tengo 1, coloco el 1. Y por lo tanto de oxígeno tengo 4 átomos, coloco el 4. Después voy a colocar el número de oxidación de acuerdo a las reglas que acabamos de explicar. Decíamos que el número de oxidación para el hidrógeno va a ser de +1, coloco el +1. Después decimos que el número de oxidación para el oxígeno es de -2, por lo tanto voy a colocar el -2. El número de oxidación que yo desconozco es del azufre, entonces después voy a proceder a multiplicar. 2 por +1 me va a dar +2. 4 por -2 me da -8. Y finalmente decíamos que la suma algebraica de los números de oxidación debe de ser 0, es decir, que al sumar el +2, el -8 y el número que va a ser del azufre me debe de dar 0. Por lo tanto, X, que es el número de oxidación del azufre, debe de ser de +6. Entonces, al colocar aquí el +6 más 2 me va a dar +8. -8 es igual a 0. Entonces ya puedo concluir que los números de oxidación para el ácido sulfúrico van a ser los siguientes. Para el hidrógeno va a ser de +1. Para el azufre va a ser de +6. Y para el oxígeno, de acuerdo a las reglas anteriores, va a ser de -2. Entonces se cumple con la suma algebraica, que va a ser de 0, la suma algebraica de los números de oxidación. Continuamos con otro ejemplo. Nos dice calcular el estado de oxidación o el número de oxidación para el nitrógeno del ácido nítrico. Lo primero que tenemos que hacer, recordemos, es sacar los elementos que me conforman el compuesto. Tengo hidrógeno, tengo nitrógeno, tengo oxígeno. Después voy a colocar el número de átomos que me conforman.
De hidrógeno tengo 1, coloco el 1. De nitrógeno tengo 1. De oxígeno tengo 3. Finalmente voy a multiplicarlos por los números de oxidación que yo conozco de acuerdo a las reglas que se explicaron anteriormente. De hidrógeno, yo sé que el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1, lo coloco. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2, lo colocamos. Finalmente vamos a multiplicar 1 por 1 más 1. Siempre vamos a respetar los signos o la carga que se asigne. 3 por -2 van a ser -6. Entonces yo sé que las reglas dicen que la suma algebraica de estos números de oxidación me tiene que dar 0. Entonces, para que esta suma algebraica me dé 0, X tiene que valer +5. Entonces, el número de oxidación para el nitrógeno tendrá que ser +5. Al colocar aquí el +5 más 1 me va a dar +6, -6 me da 0. Entonces puedo concluir que el número de oxidación para el hidrógeno es +1, el número de oxidación para el nitrógeno es +5 y el número de oxidación para el oxígeno será de -2.